De Exportación, un podcast donde compartimos ideas para impulsar una cultura exportadora que promueva el desarrollo de Argentina. El mercado vitivinícola argentino incrementó sus exportaciones en un 15% en el último año y se consolidó como uno de los motores del comercio exterior del país. En ese escenario, Luigi Bosca, una bodega fundada en 1890 por inmigrantes italianos, amplió su horizonte exportador hasta llegar a 60 países de los 5 continentes. La cuarta generación de los fundadores de la bodega continúa llevando adelante la expansión de la marca. ¿Qué rol juega el vino como producto para el posicionamiento de la marca argentina a nivel internacional? Hoy, en De Exportación, Alberto Arizu, CEO de Luigi Bosca. ¿Por qué Bosca y no Arizu? Eso es una larga historia que se remonta a fines del siglo XIX, cuando mi bisabuelo Leoncio Arizu llega de España. Él conoce en Mendoza a otro inmigrante italiano de origen piamontés que era Bosca, y Bosca lo que hacía era importar los vinos que producía su familia en Italia para venderle a las comunidades de inmigrantes en la Argentina. Comienza la Primera Guerra Mundial, los barcos empiezan a dejar de transportar mercadería para transportar armas y soldados por la guerra, y él conoce a mi bisabuelo, a quien le pide que por favor le sustituya esos vinos, que de alguna manera estaba perdiendo su negocio. Entablan una enorme amistad que duró para toda la vida, y de ahí surge el nombre de Bosca en mi familia Arizu. O sea que de alguna manera el tema de la exportación está como en el ADN. Siempre estuvo. Y esto tiene que ver mucho con el vino y con esta necesidad de compararnos, con esta necesidad de mostrarnos, con esta necesidad de mostrar los atributos que tenemos en la Argentina y el mundo, como lo sentían los italianos o los españoles en aquella época en el resto del mundo. Así que siempre es una industria que ve en la exportación realmente una necesidad para poder desarrollarse de manera sustentable en el tiempo. Sin embargo, a pesar de estar en el top 5, si se quiere, de productores de vino, no éramos considerados como tales, no éramos conocidos como tales, y vos un poco te obsesionás con eso, decís, yo quiero que Argentina sea conocida en el mundo a través del vino. Argentina hasta principios de la década del 90 era absolutamente un actor desconocido, a pesar de que somos el quinto productor del mundo. Argentina tenía un consumo per cápita, también un consumo importante de vinos, o sea, éramos un productor y un consumidor importante de vinos. Sin embargo, el mundo desconocía por completo. En mi primera experiencia, digamos, exportadora, viajé a una feria internacional que por muchos años fue la feria más importante del mundo, se hacía en Londres, en la ciudad de Londres, en mayo, todos los años. Y la primera, yo tenía 26, 27 años, viajé preparado con mis vinos y todo. Y la primera pregunta que me hicieron de un comprador, o sea, se suponía que estábamos en el mercado del Reino Unido, era el primer mercado del mundo en vinos, y era una feria solamente dedicada al profesional del vino, no eran los consumidores, sino los profesionales del vino. Y la primera pregunta que me hicieron fue: ¿cómo Argentina produce vinos? Pero si la capital de Argentina es Río de Janeiro, no entiendo bien. Eso me hizo repensar En los muchísimas 90 cosas. esto. Año 1993. Ese fue mi primer impacto con la realidad de lo que significaba estar aislados, lo que significaba estar ajenos a lo que sucedía en el mundo. Eso fue un largo camino de reconstrucción para entender primero cómo nos teníamos que organizar, salir afuera, etcétera. Y entre otras cosas también encontramos una industria donde pudimos potenciar nuestro sentido de colaboración, el intercambio de información, la colaboración entre nosotros. Eso también fue muy virtuoso para que la industria rápidamente se posicionara y lograra en muy poco tiempo transformarse en una categoría demandada, en un made in of, como digo yo, argentino con mucho valor. Eso en el 93, 2025, ustedes tienen presencia en más de 60 países en los 5 continentes, nada mal. A ver, el vino argentino es el producto argentino más internacional que existe. O sea, está presente en más de 140 países del mundo, posiblemente en todos los países de la Tierra. No existe ningún otro producto argentino que tenga ese nivel de llegada. De hecho, nada, somos más importantes que el tango, somos más importantes que la carne argentina, definitivamente, en reconocimiento. Y ahí te voy a contar una anécdota.
Bueno, una de las cosas que me obsesionó después de esa gran pregunta, ¿dónde está la Argentina y por qué produce vinos? Me llevó en mi edad muy temprana a intentar convencer a mis colegas que nos teníamos que organizar y terminé siendo uno de los fundadores de lo que hoy conocemos como Wines of Argentina, que es la organización que nuclea a todos los exportadores de vino argentino. Esto fue en el año 93 cuando la fundamos. Yo después fui muchos años, fui el presidente de Wines of Argentina y durante mi mandato, en un momento hicimos un trabajo muy bonito con un mayorista de turismo inglés llamado Exeter, que había hecho un mapa del mundo entero, donde a través de Google buscaba la palabra más buscada de cada país. Entonces, el mapa, en lugar del nombre del país, decía la palabra más buscada en Google. El único país del mundo que tenía la palabra vino, en este caso Malbec, asociada al país era la Argentina. El único, siendo muchos los países que producen vinos. Ni Francia tenía la palabra vino como representativa de sus valores. Y esto demuestra claramente que Argentina fue bueno haciéndolo. Lo hicimos bien, lo hicimos de manera organizada y esto nos trajo un gran resultado. Nosotros, año 95, Argentina exportaba 25 millones de dólares en vinos y desde ahí hasta el 2010 alcanzamos 1 billón de exportaciones. 1.000 millones de dólares, de 25 millones a 1.000 millones en 15 años con un trabajo espléndido. Después, bueno, la economía nos cerró las puertas y lamentablemente perdimos ese envión exportador que nos hubiese sido muy útil en tiempos de hoy. Habla del 2010, Hablo exactamente del 2011, cuando apareció el 2011, primer cepo. primer cepo. Y de ahí para acá, ¿qué pasó? Y ese cepo, ese cierre de la economía hizo que Argentina perdiera ese envión y de alguna manera enlenteciera su desarrollo. Y en este negocio es un negocio altísimamente competitivo. Yo siempre digo, cuando vos alcanzás una góndola de alguna tienda de vinos del mundo, es tremendamente demoroso, costoso, requiere un enorme sacrificio. Perderlo es muy fácil y muy fácilmente puede ser reemplazado por otra categoría, por otro vino, por lo que fuese. Eso sucedió y volver a retomar ese lugar que Argentina tenía y que era una categoría muy demandada y fue un actor fundamental de esa época, nos ha costado mucho tiempo. Por eso Argentina ha estado prácticamente sin poder volver a dar otro salto exportador en estos últimos 12 años. Si no hubiera pasado eso, digo, de 2010, 2011 para acá, de esos 1.000 millones de dólares de exportaciones en vinos, ¿dónde estaríamos? No, a ver, si la Argentina no hubiese exportado, hoy dudo que la industria vitivinícola argentina hubiera sobrevivido de todo lo que pasó en estos últimos 30 años. Insisto que la exportación para el vino es fundamental, para la sostenibilidad del negocio. No me imagino que Argentina hubiera podido sobrevivir, la industria argentina de vinos, que hubiera podido sobrevivir ni mi compañía ni ninguna otra compañía argentina sin la exportación en estos años. Pero tiene medio que hubiera ocurrido en términos de exportaciones globales en el sector Sí, y a de ver, no de venir un cepo en 2011, digo, hoy, bueno, ¿cuáles serían los niveles de exportación argentinos en vinos? nosotros hicimos un cálculo en ese momento y ese impulso que nosotros perdimos en el 2011 nos podría haber llevado en nuestro plan estratégico que llegaba al 2000, nuestro plan estratégico llegaba al 2020 en 1.600 millones de dólares. O sea, perdimos más o menos casi un 40% de lo que habíamos ganado nos llevó 15 años. Alberto, hablabas de, bueno, prácticamente la muerte de la industria del vino sin exportaciones. ¿Eso lo podés trasladar a otras industrias? Vos digo, ¿te imaginas un país cerrado a las exportaciones, al comercio internacional? Y en tal caso, ¿qué impacto tendría? ¿Qué país sería? A ver, no puedo hablar por otros sectores, pero sí puedo hablar de la importancia de la exportación y de lo que nosotros hemos vivido. Nosotros tenemos hoy una industria pujante, competitiva. Nosotros en muy poco tiempo pudimos poner, la Argentina estaba totalmente descolgada del mundo a principios de la década del 90 en términos tecnológicos, en términos de la calidad que producíamos. Nosotros en muy poco tiempo el estímulo de la exportación nos llevó a invertir y nos llevó a actualizar esa industria que hoy es una industria que no tiene nada que envidiarle a ninguna otra potencia del mundo.
Y esto significa un enorme círculo virtuoso para un sector que no le es fácil, que está casi asentado en el oeste de la Argentina, que emplea 150.000 personas de manera directa. La cadena de valor es muy larga. Es posiblemente uno de los productos de mayor, cuya cadena de valor es más larga, porque vos producís la uva en un sector que es un desierto, totalmente alejado de los puertos, alejado del mundo entero, y llega a la góndola de un país como, no sé, como Europa, Reino Unido, China, Japón, cualquiera, llega un producto con una imagen que representa los valores de ese país donde vos exportaste. 150.000 personas y más de 450.000 personas asociadas a la cadena de valor se ven representadas en la imagen de esa etiqueta que está en una góndola en la ciudad de Tokio. Eso tiene un poder fenomenal. Yo siempre contaba, decía, Francia es reconocido, a pesar de que la principal industria de Francia es la industria armamentística. Sin embargo, todo el mundo valoraba de Francia sus vinos y su cocina. El vino es un enorme comunicador de los valores de un país, es un enorme comunicador de los principios, de la cultura y el saber de un país. Bueno, a través del vino comunicamos cultura, comunicamos conocimiento, comunicamos arte, comunicamos todo lo que somos como sociedad, y eso me parece que es sumamente valioso. El vino lo interpretó muy bien y nos ha ayudado mucho en estos años a entenderlo de esa manera y poder conectar con el consumidor internacional, independientemente del esfuerzo técnico que uno tiene que hacer Mm. para competir con los niveles de calidad que se compite en el mundo. Y a propósito de competencia, me llevaste al oeste, te voy a llevar un poquito más al oeste. Te voy a hablar de Chile. Sí. Em, Nosotros en el 24, la producción de vino en Argentina fue 16% más que la chilena, pero exportamos 4 veces menos. ¿Cómo se explica esto? A ver, trato de darte un ejemplo por ahí gráfico. Chile es un atleta entrenado, preparado, que tiene un régimen de comidas, un régimen de entrenamiento, y está siempre preparado para una maratón. Argentina es un país sedentario, fumador, con colesterol, que tiene que salir a correr la misma maratón que Chile. Obviamente a Chile le va a costar mucho menos tiempo en ponerse a ritmo y sacar un buen tiempo en la maratón. A Argentina le va a costar mucho. Esta es un poco la diferencia. Chile es un país que desarrolló desde hace muchísimos años sus habilidades exportadoras, y la exportación forma parte del ADN chileno. La exportación para Argentina ha sido en general para muchos sectores de la economía, no digo que sea para todos, pero para muchos sectores de la economía ha sido algo absolutamente marginal. Y esto creo que ha sido un error enorme, porque la exportación no solamente te abre las fronteras, no solamente te expande las posibilidades de tu negocio. Un país que tiene potencial para abastecer 400 millones de habitantes, no entiendo la necesidad de pensar solamente en abastecer un mercado de 40, porque en definitiva estamos hablando de mercados. Y esto claramente no ayuda a la creación de valor, no ayuda a la generación a la atracción de talento, no ayuda a mejorar los ingresos de la gente al final del día, porque en definitiva todo lo que significa el impulso exportador y el negocio de la exportación mejora la calidad de vida de la gente en muchos aspectos, porque necesitas preparar a tu gente, necesitas gente entrenada, eso paga mejores salarios y se transforma en un círculo virtuoso que se termina favoreciendo toda la sociedad. De vuelta entonces, pensar en un país que no exporta, puede de alguna manera, porque esto que vos bien decís es lo que dicen las estadísticas. Uno ve, Sí. según lo que dicen las estadísticas, en 2023 Argentina exportó solo el 12% de lo que produce. Y vemos lo que ha pasado en términos de números en los índices de pobreza. Ha aumentado. Mientras bajan las exportaciones, aumentó la pobreza. Pensando en lo que vos acabas de señalar, ¿ves algún tipo de relación en esto? Directa, absoluta, total. La Argentina tiene un potencial de producción en muchos sectores de la economía, en la gran mayoría de la economía, un potencial de desarrollo mucho mayor de lo que significa el mercado argentino como tal, para lo cual diezmar ese potencial de desarrollo es limitar a la gente, diezmar el desarrollo económico del país.
Yo creo que lo que hay que hacer es liberar esas fuerzas, liberar, agilizar, ayudar al exportador, porque eso significa generación de puestos de trabajo, mejores puestos de trabajo, mejores salarios, más riqueza y un entorno competitivo que termina siendo sumamente virtuoso para todo el país. Eso nos ayudaría a mejorar mucho la Argentina, el solo hecho de poder expandir nuestras fronteras al mundo. Sin embargo, hay quienes dicen que exportar aumenta los precios internos. Eso no me detengo en eso, porque no reviste ni siquiera un análisis lógico. Me parece que son lo que vivimos en el pasado, creo que son este, temas de medidas populistas absolutas. No reviste ningún tipo de análisis pensar en eso. Todo lo contrario, si vos exportás, ampliás la masa de lo que vos vendés, aumentás tu producción, por ende tus costos disminuyen y vendés mejores productos y más económicos tanto para tu mercado doméstico como para tu mercado internacional. Hoy del 1 al 10, ¿qué tan difícil es exportar? A ver, puedo hablar desde el caso del vino. El caso del vino tiene una particularidad que estamos, primero que nada, hay que partir de la base que Argentina está ubicado, no digo mal, pero nos toca ubicarnos en el fondo del mundo, donde vos tenés que el principal desarrollo, por lo menos los principales mercados del vino en el mundo están en el hemisferio norte, para lo cual ya tenemos un escollo importante que es llegar a los mercados internacionales desde un país que es tan cerrado y su intercambio internacional es tan chico que también el flujo de intercambio es poco y por ende más caro. Si tuviéramos mayor flujo de intercambio, tendríamos mayor conexión, sin lugar a duda, por mar, y esto nos permitiría bajar los costos. Pero bueno, independientemente de eso, eso es el primer escollo. Segundo, en el caso del vino, como te decía, está muy apoyado sobre el oeste argentino, sobre la montaña, por lo cual estamos muy lejos de los puertos. Tenemos que atravesar la cordillera para ir a los puertos de Chile, tenemos que atravesar 1500 kilómetros para ir a los puertos del Atlántico, y eso también nos impone un costo interno significativo, sobre todo en términos de transporte. Y después está la parte de desarrollo cultural y el conocimiento, que ahí sí, yo creo que Argentina hoy es una categoría, en términos de producción vitivinícola, somos extremadamente competitivos, somos muy buenos. Cuando me hablan de la competitividad del sector, yo digo, un vino de la calidad que vende Argentina, los precios que vende Argentina, definitivamente es una gran apuesta para cualquier consumidor de vinos del mundo, porque vendemos una calidad-precio realmente excelente, tanto o mejor que muchos otros países del mundo. Bueno, tenemos el costo de llegar a esos países del mundo, que principalmente los tenemos en el hemisferio norte. Eso, obviamente, de una manera pone a la Argentina en un lugar absolutamente diferencial respecto de otros orígenes de la uva en este caso. ¿Eso fue de alguna manera buscado, trabajado? Digamos, esto que vos me decías, digamos, ¿hay una mirada exportadora en la industria desde el origen, o fue algo que, por ejemplo, ocurre a partir de los 90 donde se empiezan a dar cuenta que este mercado les quedaba chico, digamos? A ver, ahí hubo verdaderamente conciencia que teníamos que expandir nuestras fronteras si queríamos tener un negocio sustentable y tener la oportunidad de expandirnos en cuanto a nuestra capacidad de venta y producción. Fue un negocio siempre abierto en ese sentido, nunca fue cerrado, pero no teníamos la necesidad de ver el mundo, porque Argentina era un país que consumía mucho, pero consumíamos, bueno, cuando vos tenés un mercado cerrado, casi un mercado cautivo, por así llamarlo, tus estímulos para mejorar son muy pocos. Cuando vos salís a competir, los estímulos para mejorar son enormes y el beneficio que genera en cualquier sector de la economía es enorme. Y esto es lo que sucedió con Argentina. No teníamos estímulos, de golpe nos dimos cuenta que teníamos que salir a abrir nuestras fronteras al mundo para poder expandir nuestro negocio. Nos dimos cuenta que para eso teníamos que mejorar, teníamos que cambiar un montón de cosas. Y eso terminó siendo algo sumamente positivo para nosotros, porque la calidad de nuestros vinos hoy es infinitamente superior a la calidad de nuestros vinos cuando la Argentina lo exportaba. Entonces, definitivamente hoy tenemos muchísimas más condiciones para producir vinos de mejor calidad, somos más competitivos en precio y podemos competir con cualquier otro origen internacional. ¿Por dónde pasa el margen de mejora hoy de la industria? Creo que ahí
digamos, desafíos importantes, Argentina ha logrado establecerse en el mundo, quizás en un mundo cambiante, donde este es un negocio que hay que mirarlo mucho a largo plazo. Mi padre siempre me enseñaba que cualquier proyecto nuestro tenía que tener una mirada de 10, 20 años, porque Es simplemente difícil en Argentina eso, ¿no? muy difícil, sobre todo en un país con la inestabilidad que tiene Argentina, sobre todo la inestabilidad macro. Este es un sector que necesita de una macro muy estable para poder desarrollarse bien, porque cuando vos competís contra otras orígenes en el mundo entero, estás compitiendo con una desventaja enorme. Esto está totalmente asociado al ciclo de la vid. Cuando vos cultivás una vid, recién al 8.º año tenés la calidad para hacer un gran vino. Si entonces vos tenés que tener una previsión, una intuición, tenés que arriesgar enormemente con muchísimo tiempo de anticipación para cuando llegue el momento de cosechar y tener un gran vino, que ese vino esté acorde a las tendencias del mercado, lo que demanda el mercado, etc. Entonces, eso nos ha hecho ser muy astutos en ese sentido. Quizás el gran tema de Argentina para futuro es que las tendencias de consumo van cambiando, pasan de los tintos a los blancos. Argentina ha sido muy contundente en mostrar nuestra capacidad para producir vinos tintos de gran calidad. Tenemos todavía mucho para hacer en términos de vinos blancos, etcétera, y todo lo que tiene que ver con el vino en general. Pero Argentina tiene esas condiciones muy incorporadas y lo tenemos en el ADN del vino. Bien, ¿sos optimista respecto del futuro de la industria en Argentina? Absolutamente. No me canso de decir que estamos hoy haciendo los mejores vinos de la historia y tenemos las condiciones para hacer los mejores vinos de la historia para los próximos años. Y esto, en un mercado altamente competitivo, nos da una ventaja fenomenal contra muchos de los orígenes que compiten con la Argentina, y podemos definitivamente seguir capturando mercados y seguir expandiendo nuestras fronteras para mejorar nuestros negocios, para crecer, sobre todo nuestra bodega, que es una bodega que tiene 124 años. Somos uno de los pocos empresarios argentinos que logró trascender más de un siglo, y estos 124 años no hubiesen sido viables sin haber expandido nuestras fronteras. Y espero que para los próximos 124 años podamos seguir construyendo mercados, puertas hacia afuera que nos permitan expandirnos, que nos permitan mejorar. Si pudiera resumir estos 124 años de alguna manera en términos de aprendizaje, que te Todo ha diría? sido aprendizaje. Nada, la verdad que de estos 124 años a mí me tocó estar 35. Mi padre ha estado casi 60 años en la compañía. Mi abuelo tuvo un periodo corto porque falleció muy joven. Mi bisabuelo fue un gran hacedor que también pasó varios años. Y la verdad que cada una de nuestras generaciones le fue aportando algo a Luigi Bosca. El fundador, que fue mi bisabuelo, fue un gran visionario, un gran visionario. Mi abuelo, y él le aportó todo ese ímpetu y esa impronta y ese esfuerzo enorme que tiene Luigi Bosca en su ADN. Mi abuelo era una persona que fue la que le dio el impulso diferenciador. Él era un intelectual, él era ingeniero agrónomo en una época donde ni siquiera podía estudiar agronomía en Mendoza, tuvo que viajar a La Plata a estudiar agronomía. Él le puso todo el intelecto. Mi padre hizo todo el gran desarrollo comercial, abrió el vino a los consumidores, se preocupó de las tendencias, de ver la calidad. El principal aporte mío en mi generación ha sido definitivamente abrir las puertas del mundo. Y yo lo tengo en mi ADN. Todo lo que yo he representado en mi familia durante estos 35 años ha tenido que ver con la exportación, que nació desde mis estudios. Yo fui a estudiar a California. En California tuve la oportunidad a principios de la década del 90 de ver el auge de los vinos californianos hacia el mundo entero, la apertura de las bodegas a los consumidores, y vine muy estimulado con eso, y es todo mi recorrido durante 35 años ha sido de cara al mundo, y la apertura de los mercados, cada uno de los casi 60 mercados del mundo que exporta Luigi Bosca, todos los he viajado, los he conocido, he visto, he podido palpar cada uno de esos mercados, que eso es muy importante también cuando exportamos. No es exportar desde una oficina respondiendo llamados, es viajar al mercado y ver qué es lo que sucede. Es la única manera de ser exitoso. Bueno, así que seguramente esto que está acá te representa. Sin lugar a duda, sin lugar a duda.
esto es un container, te pedimos que escribieras una palabra que de alguna manera, una cualidad, una característica que la Argentina debiera exportar. Voy a ver qué pusiste. Bueno, ¿estilo de vida? Sí. ¿Por qué? Yo creo que lo más lindo que tiene la Argentina es mostrar cómo vivimos, cómo la pasión, el esfuerzo, cómo, sobre todo en los vinos siempre dijimos, el Malbec era un vehículo fantástico para mostrarle al mundo que éramos capaces de hacer vinos de extraordinaria calidad. Pero en el fondo lo que estábamos exportando era nuestro ADN de ser argentinos. A veces un poco caóticos, a veces muy ordenados, pero esa pasión con la que todos los días lo hacemos, con ese nivel suficiente de buen gusto, cultos, educados, todo eso encierra una botella de vino. Detrás de una etiqueta existen muchas personas que de alguna manera se ven identificados en el diseño de la etiqueta, en el desarrollo del vino, en la calidad del producto, desde la persona que se sacrifica 300 días al año para cuidar una cepa, para que llegue el momento justo de ir a cosecharla y que la uva esté en perfectas condiciones. El enólogo, te cuento una anécdota, cuando vino el COVID, el cierre del lockdown que tuvo Argentina fue exactamente días previos a terminar la vendimia. Vos después que terminás de vendimiar, en marzo, tenés 45 días, entre 45 y 60 días, donde en la bodega se trabaja 24/7, hay guardias permanentes porque es el momento en que los vinos se están fermentando. Nada puede fallar. Entonces la bodega está literalmente abierta 24/7 con turnos, bueno, venía el lockdown y era una preocupación enorme, porque corríamos el riesgo de que la gente volvía, el que se enfermaba, que tenías que armar aislar a los grupos. Entonces se me ocurrió una idea que fue la de hacer un hotel interno dentro de la bodega y pedimos a ver si había voluntarios que quisieran pasar los próximos 60 días dentro de la bodega, sin volver a sus casas. Y tuvimos la satisfacción de tener 35 voluntarios, 2 enólogos y 33 voluntarios, operarios de la bodega, que durante casi 60 días vivieron dentro de la bodega, sufrieron dentro de la bodega, pero cuidaron cada uno de nuestros vinos para que todo el proceso fuera absolutamente normal. Teníamos conexión vía telefónica, ellos tenían conexión permanente con sus familias, habíamos contratado a una persona que cocinaba, salas de juego, etcétera, pero ellos mismos voluntariamente se encerraron durante casi 60 días. Por eso cada vez que yo abro una botella de vino del año 2020, nunca dejo de emocionarme de lo que sucedió, de lo que vivimos en ese momento. Por eso hablo, todo esto es muy argentino. Solamente los argentinos somos capaces de vivir con esta intensidad feroz y es lo que transmitimos detrás de cada etiqueta. Alberto, gracias. Placer.